a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. ¿Cómo estáis? Os traemos de nuevo una reseña que además tengo muchísimas ganas de hacer, porque es un cómic que me ha encantado. ¿De qué estamos hablando? Pues ni nada más y nada menos que de esta maravilla que se llama La Cólera. Es lo último de Santiago García y Javier Olivares, un cómic del que esperaba muchísimo, pero lo que no esperaba es que me sorprendiera tantísimo, ¿no? Es un auténtico espectáculo visual y una historia que va más allá de lo que aparentemente es. Publicado por Astiberri, tenemos un cómic de un formato grande, ¿no? Son 21 centímetros por 28, son 240 páginas, en un excelente cartoné, por supuesto, y unas líneas que, como veis, son bastante rectas. A simple vista es un señor cómic, pero es que la calidad es exquisita, tanto en la parte exterior como en la parte interior, a 28 euros, un precio que después de haberlo leído y después de ver todas estas características, pues hoy no me parece un precio desorbitado. Vamos a comentar la portada con los tonos blancos que tenemos generales y los dos personajes que aparecen, tanto en rojo como en azul, porque van a tener una importancia muy bestia dentro de lo que es el cómic, tanto los colores como los personajes. Y es muy interesante también la forma en la que se encuentran en la portada, que uno está por encima del otro, pero uno de los dos está boca abajo, ¿no? Entonces eso afectará muchísimo, muchísimo al cómic. Importantísimo también el título, La Cólera. ¿Qué es lo que nos va a contar? Pues el cómic trata el final de la guerra entre Grecia y Troya, tal y como lo cuenta la Ilíada de Homero. De hecho, si conocéis esa obra, disfrutaréis muchísimo más el cómic. Aunque deciros que si habéis visto la peli de Brad Pitt, también lo vais a disfrutar porque vais a entender la mitad de las cosas. Como decía, los últimos días del ejército griego en la playa frente a las murallas de Troya son el escenario que eligen Santiago García y Javier Olivares para presentarnos a su Aquiles y el destino que le espera. Yo voy a intentar no destripar mucho el cómic, ¿no? En la medida de lo posible voy a intentar no hacer spoilers, en caso de que los haga avisaré, pero más o menos, que más que menos, lo que es la historia la conoce. Aquí lo importante no es el qué te cuentan, sino el cómo te lo cuentan. Porque es que, como digo, es un espectáculo. Quiero decir, está hecho por y para el disfrute del lector. Además es que desde el principio es como un shock, ¿no? Porque es como ¡boom! Una bofetada. Te encuentras con viñetas grandes, en una secuencia de movimiento, y de repente en la página 4, ¡paf!, ¿no? Un gran formato. A partir de esa página 4 es que es un espectáculo visual donde se suceden muchísimas páginas y en fin, es un momento en el que tú simplemente como lector lo que tienes que hacer es disfrutar del dibujo. Y es más, es que hasta la página 36 no tenemos ni la más mínima línea de diálogo, es decir, hasta la página 36 no entra el guión de Santiago García. Por eso es un cómic que es súper disfrutable, que conjuga el guión y el dibujo como un único ente, es maravilloso. Además, como he dicho antes, se nos cuenta la Ilíada, pero con toques reinterpretados, ¿no? Que lo que hacen es compararnos el siglo XI-XII a.C. con la actualidad. Entonces, claro, los diferentes problemas que aparecen en el cómic vienen derivados por un choque de testosterona entre Aquiles y Agamenón, rey de reyes de los griegos, y es muy interesante cómo la sexualidad, ¿no? Cómo los géneros aquí tienen una importancia vital. Entonces, de hecho, hay un momento en el que vamos a ver, digo que hay un choque de testosterona no masculina, pero claro, el género femenino tiene una importancia bestial. De hecho, tanto Santiago como Javier juegan muchísimo con la sexualidad de Aquiles, y hay que entender que hay varios momentos, ¿no?, en el que el carácter masculino y femenino del personaje, que ya se nos cuenta, ¿no?, en la obra homérica, pues bueno, aquí se juega con eso y queda maravillosamente bien. Hay un momento, de hecho, en el que se ve claramente la importancia del color rojo y el color azul para acabar de entender al personaje de Aquiles, y al mismo tiempo para acabar de entender esta sexualidad, ¿no? Cómo se juega con los géneros. Es maravilloso.
Luego, por otra parte, tenemos que hay muchos temas, ¿no?, en los que se tratan en la obra. Tenemos escenas de amor, tenemos escenas de amistad, tenemos escenas de humor, como por ejemplo cuando diversos personajes, como Ulises, Agamenón, Titis, Helena, describen al personaje de Aquiles. Eso es un momento divertidísimo. También hay momentos tristes, hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento, rabia, ¿no? En fin, todo esto no deja de ser un mix de emociones que cogen su punto álgido, y esto es importante. El cómic, hay un momento que llega a un tope que para mí ese punto es a mitad de la historia. Porque cuando llegamos a mitad de la historia se produce un giro, pero literal. Cuando digo literal es que hay que... quiero decir que las figuras que aparecen en la portada cogen sentido. Voy a intentar, como he dicho, no hacer spoilers, pero la posición de las figuras tiene mucho que ver con este giro. A partir de ese momento es el que los autores reinterpretan la historia, ¿no?, en el que la comparan y la hacen actual. Esto es muy difícil y lo hacen muy bien. De hecho, en esa reinterpretación, Aquiles pasará a conocer la otra cara de la guerra, ¿no?, la otra cara de la dominación, la cara que él no conoce. Entonces, claro, Aquiles entenderá lo que es perder, lo que es ser una mujer en tiempos de guerra, en fin, y una serie de cosas que nos hacen ver nuestra actualidad, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no tiene muchas diferencias con la guerra de antaño. Una vez pasamos ese pequeño impasse, ¿no?, que hay a mitad de la obra y volvemos al siglo XI a.C., es cuando un poquito la historia vuelve a su camino. Es un momento en el que Aquiles ha tomado una decisión con respecto a la guerra, con respecto a qué hacer con su vida, pero entonces todos sabemos lo que pasa cuando Patroclo toma una decisión y entonces aparece la cólera. En ese momento es el momento en el que el título del libro cobra sentido y el mensaje que se quiere transmitir coge sentido también, ¿no? Porque esa cólera de Aquiles va a ser la cólera sobre la cual se va a sustentar la civilización occidental actual. ¿Y esto por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, porque la Ilíada es uno de los textos más antiguos de la civilización occidental. Nuestra civilización se levanta, entre otros muchos factores, por ese elemento cultural y esa obra homérica. Entonces podemos decir que la cólera de Aquiles es lo que, entre otras muchas cosas, ha hecho que se desarrolle el mundo occidental que conocemos. El final pasa por encima de la Odisea y de hecho se hace corto, pero mola ver envejecer a Ulises, y sobre todo mola mucho el diálogo final. Como he dicho antes, con este cómic he aprendido que el dibujo es guión y el guión es dibujo. Entonces he dicho que funcionan como un todo, y normalmente en la mayoría de cómics que leo pues me pasa, pero es que con esto es una simbiosis perfecta. Entonces, no sé, me ha maravillado, me ha encantado. Y de hecho creo firmemente que puede ser uno de los cómics del año sin lugar a dudas. También es verdad que antes de leerlo, ¿no?, me descargué el avance que hay siempre disponible en la web de Astiberri, y ostras, me quedé como, no, esto es fuerte, ¿no?, esto es un cómic tocho. Y me quedé tan de esto que, pues oye, el cómic salió a la venta el jueves 12 de marzo y yo el viernes por la tarde lo compré. Y fue curioso porque justo ese viernes 13 por la tarde el gobierno ya empezó a decir que todo el mundo confinado en su casa por el tema de la enfermedad esta y tal. Entonces, pues oye, ha sido maravilloso el hecho de que al día siguiente me levanté, vi el cómic y me lo leí del tirón. Lo volví a leer otra vez entero para acabar de disfrutarlo, y luego he leído varios pasajes, porque es que de verdad, abras por donde abras, cuando te encuentras con un dibujo de estos de gran formato, es maravilloso. La verdad es que me encantaría poder preguntarle tanto a Javier Olivares como a Santiago García cosas sobre las viñetas y el cómo enfocaron la historia, ¿no? Es decir, cómo empezaron a fraguarla. Espero, sinceramente, encontrarlos en algún salón del cómic, preguntarles y sobre todo que me firmen un ejemplar, porque desde luego lo vale. Os podéis imaginar que os recomiendo el cómic, creo que es uno de los cómics que hay que leer una vez en la vida, porque la verdad es que es el disfrute por el disfrute, y luego ya tú, como poco a poco vas interpretando todo lo que has ido leyendo, cada diálogo, el título, la portada, todo tiene un significado. Entonces creo que el resultado final es un muy buen cómic. Ya he dicho que creo que puede ser uno de los cómics del año. Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña.
O sea, todas las reseñas que hacemos en el canal son importantes, pero esta especialmente a mí me interesa saber qué os ha parecido, porque ha sido un cómic que he disfrutado mucho y me gustaría que la calidad de la reseña estuviera a la altura del mismo cómic. O sea que, por favor, si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios, decidme qué os ha parecido, si os llama la atención, si queréis leer esta obra, si queréis que os comente más cosas, en fin, lo que queráis. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram y como siempre, nos vemos en próximos vídeos.